Si hay algo que destacó del pasado año 2025 fue el hecho de que los dos gigantes tradicionales de Linux en el presente siglo, o sea, Intel y Red Hat, despidieron a bastante personal y sobre todo a bastantes desarrolladores que tenían roles importantes tanto en el desarrollo del kernel Linux como de otras herramientas estrechamente ligadas a lo que solemos conocer como GNU Linux. La situación llegó a ser bastante grave, tanto que uno de los primeros vídeos que publiqué en el canal de YouTube de Linux Inmutable fue dedicado a la decadencia que estaban experimentando tanto Intel como Red Hat, sobre todo, bueno, una decadencia que parece haberse acelerado con la burbuja de la inteligencia artificial. Si bien el tema de Intel viene de muchísimo más atrás, más concretamente desde la aparición de la primera generación de Ryzen, ya que desde entonces, pues bueno, Intel parece bastante perdida, ¿no? Y en los últimos tiempos parecía que el accionariado de la empresa pues la ha arrastrado a apostarlo casi todo a la burbuja de la inteligencia artificial y a un Windows 12 que nunca termina de aparecer. Mientras tanto, por el frente de Red Hat, pues bastantes desarrolladores ligados a distintos aspectos, ¿no? Incluso me atrevo a decir que Nome, ¿no? Pues bueno, abandonaron la empresa o fueron despedidos, pero lo dicho, o sea que en los últimos tiempos si algo ha caracterizado a Red Hat es la pérdida de talento que bueno, podría terminar debilitando la posición de la propia Red Hat dentro del desarrollo de GNU Linux y como he dicho en diversas ocasiones, pues parecía empezar a llenar el terreno para convertir a Fedora en una auténtica distribución comunitaria, ¿no? O sea, que Fedora dejase de ser desarrollada principalmente por trabajadores de Red Hat y veamos a IBM entregando el proyecto a una comunidad que básicamente consistiría a personas que trabajarían gratis para IBM para que luego los directivos de IBM pudiesen llenarse los bolsillos a costa de trabajo esclavo. Sin embargo, y después de mucho tiempo en la que todas las noticias en torno a Linux eran malas, parece que Intel está empezando a dar signos de volver a ir por la senda correcta, ya que la compañía anunció que va a contratar desarrolladores para Linux, computación de alto rendimiento y, por cierto, también gaming. Sí, parece que, bueno, vamos a ver si esto al final termina dando resultado. Pero parece que Intel por fin se va a tomar en serio el desarrollo de su driver de Vulkan, el driver de Vulkan presente en Mesa, ANV, porque este componente está bastante abandonado desde hace años, su desarrollo va muy lento y esto ha hecho que básicamente la gráfica dedicada de Intel pues sean una broma para poder jugar desde Linux y que ofrezca un soporte muy inferior al del RADV empleado por la gráfica AMD Radeon y el driver privativo de Nvidia. De hecho, la situación del soporte de Intel para Vulkan en Linux es tan mala que de seguir las cosas igual no me sorprendería que la futura combinación de Nova, o sea, el futuro driver de código abierto para la gráfica Nvidia Turing y posterior, y NVK, el driver de Vulkan de código abierto presente en Mesa dirigido a la gráfica de Nvidia, termine superando a lo que ofrece Intel a través del actual driver i915 más ANV o el futuro driver XG más ANV. O sea, es que, vamos, veo que Intel está tan dormida en este frente que lo dicho, que no me sorprendería que la futura combinación de Nova más NVK, siendo estos dos desarrollos básicamente comunitarios, pues le termine pasando por encima porque Nova y NVK, o sea, los desarrolladores que están detrás de estos dos componentes, pues sí que tienen la ambición de que se pueda ejecutar videojuegos en condiciones
con una gráfica de NVIDIA empleando la pila gráfica estándar de Linux. Sin embargo, al menos hasta el día de hoy no he visto en Intel el mismo interés. Y no solo eso, de hecho es que hasta me sorprende que Intel no haya mirado en nada a Linux Gaming, porque en la actualidad básicamente tanto AMD como Intel conviven en la pila gráfica estándar de Linux. Esto quiere decir que, por ejemplo, bueno, si el sistema operativo no está atado a la placa base, pues tú podrías quitar el SSD de una Steam Deck basada en AMD, poner dicho SSD en una presunta Steam Deck basada en Intel, y si el kernel y mesa tienen todos los controladores necesarios y en la versión mínima necesaria, pues el resultado debería ser que la presunta Steam Deck basada en Intel funcione out of the box, sin reinstalaciones, sin reconfiguraciones, sin nada por el estilo. Y esto no es que sea algo teórico, es que yo mismo he hecho algo parecido cuando cambié del Ryzen 7 1700 al Intel Core i5 12600K. O sea, cogí el SSD Kioxia que tenía en mi anterior ordenador, o sea, el Ryzen 7 1700, quité el SSD, lo metí en la placa con el Core i5 12600K y el resultado fue que el sistema lo detectó todo out of the box y sin tener que reinstalar y sin tener que reconfigurar nada. O sea, todo funcionó de manera automática y por defecto. Y esto es debido gracias a la naturaleza puramente monolítica tanto de Linux como de mesa. Si bien este anuncio por parte de Intel de contratar desarrolladores para Linux es buena, hay que tomarse esto con cautela porque hay que ver qué resultado termina dando. Porque bueno, al final puede que todo se gestione mal y que el resultado sea que todo siga básicamente igual con un ANV que sigue siendo un juguete de baja estofa al lado del RADV empleado por Radeon, del driver oficial y privativo de NVIDIA y quién sabe si de la futura combinación de Nova más NVK. Y si esta última combinación termina superando a Intel para la ejecución de videojuegos en Linux, la verdad es que esto sería bastante humillante para esta última, o sea, para Intel, porque Intel no es una cualquiera, o sea, Intel es, por los datos que yo manejo, el mayor contribuidor o la mayor contribuidora que ha tenido el kernel Linux a lo largo de este siglo y también el fabricante que mejor soporte da a Linux. Y también es la compañía que más facilidades ha puesto tanto para la ejecución de Linux libre como de sistemas operativos alternativos, como por ejemplo la familia BSD, ¿no? O sea, me da mucha pena que Intel poco a poco, sobre todo a partir de la aparición de Ryzen, empezara a traicionarse a sí misma, ¿no? Y convertirse en algo más parecido a lo que era AMD hace 15 años que lo que era la propia Intel hace 10, 11 años. Porque la Intel de hace 10 años, pues si reducimos el contexto al ecosistema x86, o sea, las tres grandes compañías de hardware del ecosistema x86, o sea, Intel, AMD y Nvidia, sí, Nvidia, obviamente por la gráfica dedicada únicamente, pero bueno, sus gráficas dedicadas son ampliamente utilizadas en el ecosistema x86, pues de estas tres era la única que estaba preparada para una muerte súbita de Windows. O sea, imaginaos, yo qué sé, en el año 2016, Windows, boom, desaparece. Lo abducen los extraterrestres y ya ha desaparecido. No está. Pues entre Nvidia, AMD e Intel, esta última era la única que estaba bien preparada. O sea, AMD y Nvidia en aquella época habrían quebrado prácticamente al día siguiente. Sin embargo, Intel no, porque tenía el territorio bastante abonado en los sistemas operativos alternativos, empezando por Linux. Así que, bueno, esta noticia de que, bueno, parece que Intel tiene al menos alguna intención de volverse a tomar en serio el soporte para Linux en general y el escritorio Linux en particular, me parece bien y espero que en unos años se pueda instalar, por ejemplo, Backside en ciertas
consolas portátiles entre comillas, ¿no? Porque son PC consolizados basados en Intel, los cuales, pues bueno, todos utilizan Windows e instalar Linux en estos dispositivos, pues no tiene mucho sentido por lo que acabo de decir, ¿no? Por el soporte de Vulkan. Y quién sabe si esto supone el comienzo de su resurrección en el escritorio Linux, ya que me he planteado no comprar más gráfica dedicada, pues bueno, si se pone las pilas con ANV y me ofrece un buen soporte para la ejecución de videojuegos a través de ANV, pues mi futuro ordenador, en lugar de ser una APU de AMD, pues podría ser otro ordenador con Intel. Y yo sinceramente lo preferiría porque, bueno, a nivel de CPU me quedo con Intel por delante de AMD. Pero claro, yo es que estoy muy habituado a RADV, ANV no se pone las pilas y si quiero tener un ordenador más básico basado en gráficos integrados y que me dé garantía para la ejecución de videojuegos, pues en estos momentos pues básicamente estoy forzado a tener que apostar por una APU de AMD. O sea, yo no soy ningún fanboy de AMD porque bueno, en los últimos tiempos no sé por qué me he granjeado cierta fama de ser fanboy de AMD cuando en procesador en realidad soy de Intel, pero claro, es que tengo que contar todos los factores y para qué utilizo el ordenador. Y una de las cosas que hago es ejecutar videojuegos. Y si Intel no me proporciona un marco decente para la ejecución de videojuegos, pues leñé, tendré que irme a la competencia. O sea, pero sinceramente, o sea, si Intel le pone las pilas a NV y al final este termina estando a la altura de RADV, o al menos se queda muy cerca, porque yo a fin de cuentas tampoco es que ejecute los videojuegos más modernos y exigentes del mercado a niveles generales, pues leñe, podría seguir con Intel y vamos, para mí sería una buena noticia viendo mis preferencias tecnológicas, ¿no? En fin, esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.